Y bueno, nos quedamos en esta de las aplicaciones de los imanes de neodimio. ¿Va? Otra de las aplicaciones súper importantes que ha tenido mucho éxito, y de hecho los tres investigadores clave para las investigaciones y el desarrollo de este tipo de dispositivos, es el conocido LED, que significa Light Emitting Diode. Eso significa diodo de emisión de luz. Un diodo es un dispositivo que polariza, es capaz de polarizar la corriente, o sea, solamente pasa la corriente de un lado a otro, pero no pasa al revés, o sea, no permite que pase la corriente de regreso. Eso es un diodo en general. ¿Cómo están construidos los diodos? Bueno, pues los diodos tienen dos materiales. El material 1, dejen, es que ahora no sé cómo dejar pasar a... Aquí está. El material 1, o el material de la izquierda, es un semiconductor y el lado derecho también es un semiconductor. Lo que los diferencia es que tienen un tipo de dopaje especial que le causa agujeros electrónicos al lado izquierdo. Como tiene agujeros electrónicos, entonces tiene agujeros positivos y eso se le llama un semiconductor tipo P. Vamos a ver ya después, cuando veamos los de los defectos, qué es eso de por qué está ahí como positivo, ¿no? ¿Por qué tiene algo positivo? O sea, al final de cuentas el material es neutro, pero ¿por qué dice ahí algo positivo? Entonces ya vieron que la carga, en sus clases, ya vieron que la carga debe estar balanceada, pero ahí tiene unos agujeros tipo positivo. Y luego del otro lado hay algo que tiene un exceso de electrones, eso se le llama tipo N, o sea, negativo. Ajá, entonces es un semiconductor tipo P y tipo N, quiere decir que ya tiene un dopaje que lo está haciendo positivo y negativo. Bueno, si le aplicamos corriente de forma adecuada, entonces los electrones van a pasar desde el tipo N hasta el tipo P. Ajá. Le aplicamos corriente y vamos a hacer fluir, o sea, le aplicamos una diferencia de potencial y hacemos que los electrones fluyan desde el tipo N hasta el tipo P. Después, en esta clase más adelante, ahora sí que en otros capítulos más adelante, vamos a ver que existe una diferencia de potencial o una diferencia de energía entre uno y otro. Entonces, los electrones que están en el tipo N están en unos niveles, para que esto funcione, deben de estar en niveles energéticos más altos que los tipo P. Entonces, van a caer y van a disminuir la energía. ¿Qué significa que disminuye la energía? Pues que esa energía la tiene que liberar de alguna forma, ya sea en calor, ya sea en vibración, y estos diodos especiales que se llaman Light Emitting Diode, lo que hacen es que lo emiten en forma de luz. Los otros diodos también emiten, pero puede ser que estén en infrarrojo o en otro espectro que no vemos, pero estos LED están en el visible y hay otros de ultravioleta también. Esta tecnología fue tan exitosa, es tan exitosa, que estas tres personas ganaron el premio Nobel en el 2014, pero también es una tecnología que ha producido muchísimo dinero a nivel global. Hay muchos dispositivos que se basan, ahorita estoy seguro que me están viendo a través de una pantalla LED, o si son muy retros, muy vintage, a lo mejor me están viendo con una pantalla de esas de tubo de cañón, que no creo, ya esas ya fueron. Ajá. Ahora, ¿cómo le hacemos para que sea de color? Porque aquí, si este dispositivo está hecho así, solamente puede emitir un solo color, ¿verdad? Bueno, ¿cómo le hacemos? Pues aquí ponemos uno que salga rojo, otro que salga verde y otro que salga azul, a lo que se le conoce como el RGB, o sea, Red, Green, Blue. Entonces ya tienen los tres filamentos
y le ponemos una diferencia de potencial a cada uno, y que le queremos más, que lo queremos moradito, pues le ponemos el azul y el rojo. Que lo queremos más violeta, pues le ponemos más azul que rojo. Que lo queremos más, un morado más fuerte, pues le ponemos más azul y así, ¿no? Hacemos variaciones al voltaje de los filamentos y podemos hacerlo de color. ¿Dudas? No. Oye, Todo ¿puedes bien. repetir otra vez qué pasa cuando lo de los niveles energéticos? Es que se me fue un poquito la señal. Ok, igual y no fue la señal, igual fue que el internet aquí en, en la facultad, que luego está medio mal. ¿Qué pasa con los niveles energéticos? Este tipo N tiene electrones de más y este tipo P tiene electrones de menos. Pero resulta que estos niveles energéticos son diferentes. El del tipo P y el del tipo N tiene niveles energéticos diferentes. Ajá, unos son más altos, otros son más bajos. Para que pueda emitir luz, resulta que debemos de tener un nivel energético más alto en el tipo N. Ajá. Aquí está el diagrama, aquí está un diagrama de energía donde están los electrones en el tipo N. Ajá. Y lo que hacemos es que esos electrones bajan a la otra banda que tienen los tipo P. Al caer de energía, al disminuir de energía, esa energía pues no se puede perder, ¿verdad? No, ya quedamos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, la energía que tienen estos electrones se transforma en otro tipo de energía y libera un fotón. Ajá, o sea, luz. Y ese fotón, pues ya es el diodo. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, ya queda más claro. ¿Alguien tenía otra duda? ¿Puede levantar la mano si alguien tiene una duda? ¿No? Bueno. Celsin nos puso aquí, creo que es una explicación de los LEDs. La pueden revisar. Y bueno, lo que vamos a ver en este curso es qué es esto de bandas, ¿no? Porque no, todo el mundo habla que las bandas, que la banda, que no sé qué, que la banda Limón y que la banda Recodo, pero no sabemos bien qué son las bandas, y eso es lo que vamos a ver aquí, a ver de qué se trata esto de bandas, de dónde salieron, qué son. Dicen que la banda de adopción, pero la banda de conducción y que la banda no sé qué, pero ¿qué son? ¿Qué es esto del nivel de Fermi? ¿Qué es la banda prohibida? Eso lo vamos a ver aquí, ¿va? Después ya si les interesa mucho lo de los LEDs, se pueden meter a la clase de dispositivos del estado sólido, y ahí en una de las prácticas es de hacer un LED. Nada más que esperemos que ya sea presencial. Sí, dinos, Luis. Bueno, yo estaba leyendo algo de esto y mencionan algo sobre los pozos cuánticos, pero no entendí muy bien esa parte. ¿Tiene que ver con esto o no? Un pozo cuántico significa que un electrón se encuentra en una barrera de potencial. ¿Ya llevaste cuántica, Luis? Sí. ¿Sí? Bueno, pues puedes atrapar un electrón en una trampa de potencial. ¿Cómo le haces? Aquí, en este tipo N, aquí están los electrones atrapados en un pozo de potencial o una barrera de potencial. Entonces lo que tienes que hacer es sacar esos electrones de ese pozo de potencial, que sí tiene que ver, pero no es tanto no está involucrado directamente con el mecanismo de emisión de luz, pero sí esta parte de aquí sí tiene pozos de potenciales. Los semiconductores tipo N. Ah, ok. Va que va. Depende del defecto, porque hay unos defectos que se llaman centros de color. Esos son los más indicados que tienen para estudiar pozos de potenciales de forma experimental. Pero eso lo vamos a ver después, ya es de las últimas unidades. Ok. Primero vamos a lo primero. ¿Va? Bueno. ¿Qué sigue? Otra aplicación importante del estado sólido a la tecnología, a la vida diaria, es el ferromagnetismo. El ferromagnetismo
sirve para guardar información. Ustedes saben que una computadora se opera por medio de ceros y unos, guarda la información y procesa la información con ceros y unos. Eso le llamamos al código binario, ceros y unos. ¿Qué quiere decir que con ceros y unos? Con un conjunto de ceros y unos somos capaces de escribir el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, la letra A, la letra B, C, así, todo el alfabeto. Ajá. Necesitamos un bit de información para... Ya ando olvidando eso, no creo si es un bit o 8 bits. Pero necesitamos un conjunto de ceros y unos y una combinación de 0, 1, 0, 1, así, nos puede decir esto es la letra A. Otra combinación de 0, 1, 0, 0, 1, así, esa es la letra B. La 0, 1, 0, así, esa es la letra C, y así sucesivamente. Entonces, si ustedes guardan toda esa información, pues ya tienen un archivo de texto. Pero que yo lo quiero en imagen. Pues todo esto que estamos viendo, así como el color verde, así, pues tenemos que darle una configuración. Pues este va a ser el verde. Al verde le va a tocar un código RGB que tiene que estar escrito en binario, o sea, en 0, 1, 0. Pues que está blanco o así. Que las letras, pues ya les dije cómo se escriben las letras. ¿Qué es un audio? Bueno, un audio, pues es un conjunto también de 0, 1, 0, donde grabamos, ¿qué tal 0 es tal tono? ¿Qué tal número es tal nota? Y así sucesivamente, o sea, que tenemos diferentes formas de guardar la información, pero todo se basa en 0 y 1. Bueno, físicamente, ¿qué es lo que pasa? Y qué es, no somos informáticos, pero como químicos, ¿qué es lo que debemos de saber? Bueno, pues este 0 y 1 se guarda en un material y guarda el campo magnético. Y si, por ejemplo, bueno, eso lo vamos a ver después, pero el material ferromagnético guarda el campo magnético arriba y el campo magnético abajo. Entonces, si nosotros leemos, la forma más sencilla y la forma más clara de entender es un disco duro de los antiguos, de los que tiene aguja. Bueno, no están tan antiguos, todavía venden computadoras con eso, pero ya están cambiando por otros también que utilizan ferromagnetismo, pero es otro método. Y leen la aguja y la aguja dice, a ver, el primer cuadrito, o sea, el segmento, dice, tiene un 0, porque tiene el campo magnético hacia abajo. Luego el segundo cuadrito, el siguiente segmento, tiene el campo magnético hacia arriba. Y luego abajo, arriba, etc. Dice, entonces estos segmentos lo que me quieren decir es, por ejemplo, A, la letra A, ¿sí? Y así es como guardamos información. Pero, ¿qué es lo que hace que se guarde información en este material? Bueno, pues tiene que ser un material ferromagnético y la aguja que le escribe tiene que generar un campo, ya sea con un electroimán o de alguna forma, para poderle generar el campo magnético al material arriba o abajo. Eso depende del material, debe de ser, les digo, ferromagnético. Es por eso que muchos de los dispositivos electrónicos, si ustedes los acercan a un imán potente, un electroimán, lo borran. ¿Por qué? Porque le van a poner toda la información o todo aquí el campo hacia un lado. Hay muchos dispositivos, las tarjetas de crédito, las USBs, lo que viene, si se lo acercan al celular, muchos dispositivos tienen o se basan en guardar información con campos magnéticos. No sé si ya alguna vez vieron esa serie que se llama Breaking Bad y en una parte quieren borrar información, le agregan un manzote a algo y ya según borran la información. Porque es el mismo fundamento. Los discos duros o cualquier dispositivo que almacene información lo pueden borrar o lo pueden almacenar si ustedes quieren hacerlo con este método. Y este método sigue siendo muy vigente. Que vamos cambiando y sí, pero la memoria RAM, todo esto tiene fundamento aquí. Ahí obviamente ya, imagínense desde el inicio de que guardar información en un puntito, ahora 50 años más adelante o 60 años más adelante, pues ya evolucionamos, ya tenemos algunas mejoras, ¿no? Pero el fundamento sigue siendo el mismo. ¿Tienen dudas?
Por el Todo momento no. mucho más claro, profe. ¿Sí? Y yo Algo. sabía eso. Ah, bueno, pues así es desde los cassettes y todas esas cosas viejas, así el cassette también es magnético, tiene una cinta y magnético. La del metro, el ticket del metro, también, de hecho, uno de mis profesores que me dio clase, él tiene la patente de esa cinta del metro. Él la desarrolló y él tiene le pagan la patente por hacer los tickets del metro. Ya se usa más la tarjeta, pero es lo mismo, el ticket de metro tiene un compuesto magnético de óxido de hierro y entonces lo magnetizan de tal forma de darle información. Entonces pasa el ticket y dice así, este es el ticket número 324-48-15, está foliado, está registrado en el sistema, pasa que tú te quieres aventar, que yo le invento ahí, le pongo una pastita de óxido de hierro a ver si pasa. No pasa, porque no tiene información. Necesitas tener la información. Sí, Irving. Marco, ahorita que comentas de esto, bueno, me pasó algo muy curioso con una tarjeta de metro. ¿El celular puede afectar a la tarjeta? Necesitaría ser que tu celular tenga un campo magnético muy fuerte. Por ejemplo, si tuviera unos bocinas con imanes de neodimio o sea, después lo vamos a ver, pero si hay algo que se llama el campo magnético coercitivo. Entonces, si el campo magnético que tú le acercas supera ese campo magnético, pues lo va a borrar. O sea, hay un campo magnético interno en estos materiales que llaman ferromagnéticos, guardan ese campo. ¿Cómo lo guardan? Con el spin. Con el spin y con el momento angular orbital que vamos a ver más adelante. Pero si ese campo magnético que tú le acercas lo supera, pues entonces le cambias la dirección al campo. Entonces, solamente que tu celular tuviera una bocina muy fuerte, que normalmente no lo tienen porque es como que se autodestruye, ¿no? O sea, el celular también tiene disco duro y así. Entonces, si te dijo el del metro, no, es que ya no pasa tu tarjeta del metro porque la acercas a tu celular, no, realmente nomás te está dando una excusa. ¿Es lo que te Ok. dijeron? Sí, porque, Sí, porque no, le no, puse eso y se borró todo. sí, no, es una excusa. Lo que pasa es que los materiales que le ponen a la tarjeta puede ser que sean, que se degraden y pues ya pierden el campo, pero sí puede ser que lo hayas acercado a algún campo magnético, ¿no? O un campo magnético más fuerte y no te diste cuenta. Por ejemplo, luego yo trabajo con unas bobinas que hacen bastantes Teslas, 5 o 7 Teslas. Pues esas ya incluso están enterradas luego en el suelo, porque si te le acercas, no, un día me pasó que se apagó el equipo solo, ¿no? Y entonces no sabía si el campo magnético estaba ahí prendido o no, porque es un tipo de bobina especial que hoy vamos a ver también, y se queda el campo magnético prendido. Y me dice ahí con el asesor, con el que estaba trabajando, oye, se quedó con el campo magnético prendido. Le digo, no sé, no tengo idea, porque pues está todo apagado y no lo debemos de prender ahorita. Y me dice, pues vamos a ver. Entramos al cuarto, todas las sillas estaban jaladas y levantadas por el campo magnético. O sea, estaban, digamos, pegadas al magneto, que es un cilindro grande. Hagan de cuenta que encontramos las sillas pegadas a la pared. Pues sí estaba prendido el campo, ¿no? Entonces, si ustedes se acercan, pues les resetea hasta la memoria. No, no es cierto, ¿eh? Eso de la memoria no es cierto, ¿eh? Les resetea el teléfono y les resetea las tarjetas de crédito del metro, lo que traigan. Entonces, pues en si usan marcapasos, pues obviamente no pueden acercarse ahí, ni si tienen una aleación. Normalmente las aleaciones no son metálicas, pero imagínense que tienen una aleación en la cabeza, pues se las arranca. Entonces no se pueden exponer esos campos. Pero si no tienen nada de eso, no les pasa nada. De hecho, ahorita vamos a ver en qué momento los meten a ustedes al campo magnético y no pasa nada. ¿Va? ¿Dudas? Todo ¿Y bien, el campo profe. eléctrico que no tiene un papel ahí? ¿Cómo? ¿El campo eléctrico no pasa nada ahí, aparecían en esto de los ferromagnetismos?
Eso es otra cosa, pero el campo eléctrico se genera de otra forma, pero no tiene papel, no hay forma simple de guardar el campo eléctrico en un material. Lo que puedes guardar es el campo magnético. Ah, ok. Bueno. Obviamente, ya saben ustedes, ¿no? La ley de Lorentz y las 4 leyes fundamentales de Gauss, bueno, las 4 más bien leyes de Maxwell, y incluye la ley de Gauss, Lorentz, etc. Entonces, si ustedes mueven el campo eléctrico, pues van a generar un campo eléctrico y viceversa. O sea, sí, siempre están relacionados, pero necesitaría estar en movimiento o fluctuando para que eso ocurra. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar. Otro caso exitoso, así que nos cambió la vida, que la revolución se nos vino encima, es el caso de los transistores. Imagínense, les voy a explicar cómo estuvo la situación, los voy a poner en contexto, de hecho voy a poner la foto primero. Este señor de aquí, se llamaba Bardeen, y era una persona bastante inteligente. Y en los laboratorios Bell, que ahora se llama AT&T, se dedicaban a desarrollar tecnologías para mejorar las comunicaciones. En esos entonces, que fue como por el 54, en el 47, perdón, si tú querías llamar, digamos, por teléfono a una oficina o algo, tú llamabas, ponías un código ahí, con un teléfono ahí de disco, y entonces te contestaba una operadora, y la operadora veía cuál es el número que tú habías marcado, desconectaba el cable de tu teléfono, de tu línea de teléfono, y se la conectaba a donde habías llamado, o sea, cuál es la 442433, y la conectaba allá, ¿no? Que ya había otra llamada, pues desconectaban el cable y lo ponían así. Pues imagínense qué ineficiente era, porque pues, ¿cuántos operadores podían estar trabajando? Si había 1000 líneas, a lo mejor todavía se podía hacer. Todavía te la paso 10,000 líneas, que yo creo 10,000 líneas ya empieza a sonar algo complicado. Bueno, pues después se introdujeron un sistema como con bulbos de válvulas para tratar de mejorar eso, pero los bulbos se queman, no son tan eficientes. De hecho, los bulbos ya desaparecieron, ya nomás los amplificadores de guitarra, y eso algunos traen bulbos, y nada más por el sonido, no por otra cosa. Pero lo que los reemplazó fueron los transistores. ¿Qué es un transistor? Es una válvula que te dice apagado o encendido. En términos computacionales, sí y no. Si está apagado es no, y si está encendido, sí. ¿Cómo funciona? Tiene un semiconductor aquí que no deja pasar la corriente por ningún motivo, no pasa. Pero ¿qué se les ocurrió a estas personas, a Shockley, Bardeen y Brattain, que trabajaban ahí Shockley era como el jefe de ellos, de hecho? ¿Y qué se les ocurrió? Bueno, pues vamos a ponerle un potencial, un campo eléctrico que cambie las propiedades, que deforme las bandas, la estructura de bandas, que todavía no vemos qué es eso de bandas, pero vamos a dejarlo así por hoy, que lo deforma, y entonces hace que pase de ser un aislante a ser un conductor. Y en esas condiciones, una vez que se convierte en conductor, pues la corriente fluye. Entonces esto es un on y esto es un off. Y tiene otros detalles, ¿no? Que es un tipo P, y aquí necesita un aislante, y aquí donde entra la diferencia potencial, y acá pasa, y hay detalles en la construcción y todo, ¿no? Pero esto se volvió tan exitoso que hay una ciudad ahí en California que se llama Silicon Valley. Silicon, ¿saben qué es silicon en español? ¿Qué significa silicon? Silicio. Silicio, no es silicón. No anden pensando ya hasta en implantes. No, significa silicio. ¿Sale?
Silicón significa silicio. Entonces era el valle del silicio, Silicon Valley. Ajá. Bueno, pues empezó a ser tan productivo y a producir tanto dinero con los transistores que actualmente esa ciudad produce muchísimo dinero. En California por sí solo tiene un producto interno mayor que México. Si California se le ocurre independizarse, pues deja sin Producto Interno Bruto a Estados Unidos, porque casi todo el dinero viene de ahí. Obviamente ya se desarrollaron más cosas, pero todo fue gracias al transistor. Japón, otra nación que creció mucho su Producto Interno Bruto gracias a la tecnología del transistor. Ustedes saben, o sea, han escuchado que Sony, Aiwa y un montón de marcas japonesas para dispositivos electrónicos, pues porque aprovecharon la idea del transistor. Entonces la tecnología, todo el desarrollo viene del transistor. Ahora, el transistor, van a decir, pues es que ya suena como viejo. No, está súper actualizado. Un procesador de computadora son muchos transistores juntitos, chiquitos, pero muchos. Ajá, es la misma, sigue siendo la misma idea. Que tengo el i5, que tengo el i9, lo único que tengo son más transistores pegados. Es todo. Ajá, sí, seguimos con la misma idea del transistor tradicional que se inventó en 1947. Bardeen, de hecho, ganó 2 premios Nobel. Uno por esto, bueno, ellos ganaron el premio Nobel, los 3, Bardeen, Brattain y Shockley, por esto, pero Bardeen lo ganó por otra cosa que está relacionada a superconductividad, que es también un tema de estado sólido importante. ¿Sí? ¿Dudas de esto del transistor, los procesadores, etc.? No, todo bien. ¿No? Bueno. Entonces, bueno, los transistores únicamente hacen que fluya la corriente, bueno, la corriente eléctrica, ¿no? El transistor es un switch eléctrico, on-off, ¿sí? Encendido o apagado, pero lo controlas con un campo eléctrico. Cuando le pones el campo eléctrico, fluye. Es lo único que hace el transistor. Pero eso hace ceros y unos, y eso hace funcionar a una computadora, tener ceros y unos. Si tienes muchos switch al mismo tiempo, tienes mucho procesamiento, o sea, tienes muchos switches al mismo tiempo, muchos ceros y unos, y entonces es más frecuencia, o sea, tiene una mayor frecuencia de cálculo, que es a lo que le llaman a la frecuencia ahora, ¿no? Y por eso los procesadores funcionan con ceros y unos, porque tienen muchos transistores adentro metidos. Ok, entonces, por decir, tomando el ejemplo de los procesadores de computadora, entre mayor pues I-core obtengan o mayor transistores tengan, van más rápido, ¿no? Sí, porque van más rápido, porque tienen, ¿cuál es la razón que van más rápido? Porque tienen más transistores metidos. Esa es la razón. Entre más transistores tiene, más rápido van. En general, ¿eh? Hay otros factores que no, pues que ya se calienta, y como se calienta ahora ya hay tunelaje electrónico, que ya están muy pegados los transistores y tunelaje electrónico, etc, etc, etc. Pero en general, entre más transistores tiene, más rápido va el procesador. Ah, ok, gracias. ¿Dudas? Por eso los quieren hacer cada vez más y más chiquitos, para que quepan más transistores. No, profe, todo bien, muy claro. Bueno, vamos a seguirle. ¿Cuál es la tendencia al día de hoy? Ya eso les dije desde el 47, pues ya estamos como a 70 años de eso, 73 años de eso. Claro que seguimos utilizando el transistor. Como les dije, nos cambió la vida. Ahora la tendencia es utilizar computadoras cuánticas. ¿Cuál es la diferencia? En las computadoras cuánticas tienen ceros y unos, las computadoras clásicas, y las cuánticas tienen una combinación lineal de estados entre 0 y 1. O sea, están entre 0 y 1, no son ni 0 ni 1. Están entre esos dos en un estado indefinido, ¿sí? Tienen problemas las computadoras cuánticas actualmente. Hay algo que se llama coherencia que se necesita para correr un cálculo, y esa coherencia quiere decir que se mantenga la información por mucho tiempo. Si se pierde la coherencia digamos en distancia
del átomo 1 al átomo 10 ya de repente la información se perdió, pues ya no es coherente. Entonces las computadoras cuánticas actuales tienen ese problema. Es por eso que no tienen ahorita una computadora cuántica en su casa, sino que son cosas que solamente se utilizan en laboratorios de investigación y de desarrollo para tratar de mejorarlas porque tienen ese problema de decoherencia. El estado sólido está tratando de resolver ese problema por medio de un tipo de partículas muy especiales que, de hecho, luego veo ahí videos en YouTube y así de esos sensacionalistas, o en las noticias, ¿no? Y científicos buscan la partícula del ángel. No se llama partícula del ángel, se llama partícula de Majorana, ¿no? Pero ya le ponen así por sensacionalistas. Pero eso viene de un tipo de materiales especiales que se llaman materiales topológicos, y esa es una forma en la que el Estado sólido está tratando de desarrollar nuevas computadoras de nueva generación que se llamen, que estén basadas en materiales cuánticos. Eso es, digamos, como lo top, ya no quedarnos en los años 70. ¿Y por qué son importantes las computadoras cuánticas? No son para bajar millones de TikTok al mismo tiempo, ni para descargar todo rápido, no son para eso. Son para resolver problemas sociales, problemas de salud. Imagínense ahorita con lo del COVID, que fueran capaces de meter al virus, a un prototipo del virus en una computadora y de pedirle, dame cuál es la solución, cuál es la medicina de esto que bloquee así al virus. Y que en 3 días ya te diera la solución, te metes al laboratorio, lo sintetizas en masa y ya en cuestión de un mes ya tenemos medicina para todo el mundo. Entonces, eso no ocurre, eso no se puede hacer ahorita. No hay ninguna computadora capaz de hacer eso, porque las computadoras cuánticas resuelven un tipo de problemas especiales que son de problemas de grupos y etc. Y eso no se puede hacer con una computadora clásica. Entonces, por eso son importantes para problemas económicos, meteorológicos, etc. ¿Va? Pero esa es la tendencia. ¿Dudas? No. Bueno, vamos a pasar. Otro tipo de material que tiene aplicación es los materiales de termopotencia o termoeléctricos. Eso quiere decir que son materiales que son capaces de convertir o de transformar la energía térmica en energía eléctrica. Si ustedes ven del lado izquierdo hay un fenómeno que se llama efecto Seebeck. Los dos son el mismo, efecto Seebeck y efecto Peltier, pero uno es en una dirección y otro es en otra dirección. Ustedes ponen dos puntas aquí de dos materiales, calientan de un lado y enfrían del otro, y resulta que aparece una diferencia de potencial, o sea, una corriente. Ajá. Entonces, eso significa que son capaces de convertir el calor en energía eléctrica. O al revés, si ustedes le aplican una corriente, pueden calentar o pueden enfriar, o sea, un refrigerador. ¿Ustedes saben cómo le hacen las ondas espaciales que mandan a Marte, que mandan a otros lugares para mantenerse tanto tiempo con energía? Bueno, pues utilizan un material termoeléctrico. Le ponen ahí un material radiactivo que genera calor de un lado y un material termoeléctrico, y ese material termoeléctrico convierte el calor en corriente, y esa corriente pues es aprovechada por los dispositivos, por los robots para operar. Claro que tienen otras tecnologías también, como celdas solares, pero no siempre están por donde pasa el sol. Entonces necesitan un material termoeléctrico para poder funcionar. ¿Por qué no lo usamos tanto en el planeta al día de hoy? Bueno, pues resulta que no son tan eficientes, y esa es una tarea del estado sólido. Mejorar estos materiales para que ya los podamos usar, para que los tengamos aquí en su casa, en vez de tener un refrigerador que haga el ciclo de Carnot y que enfríe con gases que contaminan muchísimo la atmósfera. A lo mejor podemos hacer ya en un futuro un refrigerador que funcione con el efecto Peltier. Le ponen corriente y pues les va a enfriar la comida. De hecho, ya refres así para automóvil.
Lo conectan, es como una hielera, lo conectan y enfría la hielera. Pero ¿por qué no lo usamos a la vida diaria? No es aún tan eficiente y se requiere más investigación para mejorar esto. ¿Dudas? Todo bien, Marco. Bueno, No, está. vamos ¿podrían bajar su mano los que tienen la mano levantada? Porque luego ya no sé si alguien quiere preguntar o... Va. ¿Qué más? Hay algo que se llama superconductividad y consiste principalmente en dos propiedades. Claro que hay muchas propiedades detrás, pero algo podemos decir que es superconductor cuando presenta estas dos cosas. La primera es que la resistencia es igual a 0. Resulta que cuando medimos la resistencia de un material, normal empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir. En un metal, perdón, empieza a disminuir, disminuir, y ya llega un punto de, pues ya no podemos bajar más la temperatura, pero en los superconductores empezamos a disminuir la temperatura y sopas. De repente cae a 0 la temperatura y ya empieza a disminuir. Esto es un material superconductor. La otra propiedad que tienen los materiales superconductores es el efecto Meissner. Eso quiere decir que se convierten en diamagnetos. El campo magnético de un material normal lo atraviesa. O sea, cuando le pones un campo magnético, ese campo magnético atraviesa el material. Pero cuando se convierte en el estado superconductor, resulta que el campo magnético no entra. Eso significa que es diamagnético. Esto es tan importante que algunas veces le dicen el santo grial del estado sólido. ¿Por qué? Si podemos entender completamente este fenómeno, seríamos capaces de hacer una revolución tecnológica, otro paso diferente a lo que fueron los transistores, o lo que son los transistores hoy en nuestras vidas. Y, por ejemplo, se pueden hacer cables superconductores, trenes. Ese tren ya existe, hay uno de Nagoya a Kioto, en Japón, que flota sobre material superconductor. Imanes o bobinas mucho más fuertes, mucho más potentes, con campos magnéticos más grandes. La resonancia magnética que hacen en su cabeza para analizar el spin de los neutrones que tienen en la cabeza, de los protones que tienen en la cabeza, de los núcleos, se hace con un campo magnético muy fuerte. Y claro que ustedes, como químicos, ya han de haber escuchado en alguna clase que hay técnicas de resonancia magnética nuclear. Sí, Lisbeth. Profesor, es que se me fue un poco el internet. Dijo que había dos propiedades para que fuera superconductor. El que es resistencia cero y el otro ya no escucha claro. ¿Me lo puede repetir, por favor? Te escuché un poco como la voz como doble. No sé si soy yo o alguien más escuchó. Si me puedes repetir, Lisbeth. Que si me puede decir cuál era la otra propiedad para ser superconductor. Ok. Son dos. La número 1, resistencia igual a 0. Y la número 2, efecto Meissner. Efecto Meissner significa que el material se vuelve perfectamente diamagnético. O sea, como un espejo magnético perfecto. Eso significa efecto Meissner. Son dos, resistencia igual a 0, Meissner. Hay muchas otras cosas detrás. Esto se descubrió hace más de 100 años por Heike Kammer-Liones y seguimos sin entender al 100%. Obviamente hay muchas teorías, hay mucha investigación, mucho trabajo, pero no hemos sido capaces de controlarlo, ni predecirlo, ni entenderlo completamente. ¿Respondí bien tu pregunta, Lisbeth? Sí. Sí. Se escucha un poco raro, o al menos es lo que escucho. Debo de comprar un mejor sistema de audio aquí para la oficina. A ver si No, sí se escuchaba un poquito baja su voz. Yo presento que soy yo porque como estoy en un laboratorio, como que igual el internet no llega muy bien.
Igual y puede ser. Yo estaba pensando en comprarme una bocina de sonidero aquí para escucharlos, pero creo que ya me dijeron que ya me estás diciendo que es porque estás en un laboratorio. Sí, soy yo, no sé. Bueno, está bien. ¿Dudas de superconductividad? ¿Nada? Todo bien, profe. Marco, perdón. Vamos a pasar al siguiente. Otra rama importante son las celdas solares. Las celdas solares también tienes un dispositivo que se compone de un semiconductor tipo N, un superconductor tipo P, y por medio de rayos solares excitamos, o sea, fotones, excitamos los electrones, y esos electrones del tipo N brincan hacia el tipo P, pero en su camino le ponemos algo que nos pueda hacer aprovechar ese flujo, o sea, un foco, un motor, algo que queramos utilizar. Entonces, aquí es el mismo principio, hay una diferencia de potencial, o sea, hay mayor energía en los tipo N y queremos hacer que baje. Al subir los electrones, pues ya están, brincan una brecha y dicen, pero es que allá me conviene, o más bien no es que piensen, sino que la naturaleza siempre busca el estado de menor energía. Entonces los electrones brincan hacia el tipo P, pero en su camino lo aprovechamos. Y ese brinco lo dan dado las condiciones de los fotones o la energía de los fotones que los hace subir de energía y brincar. Esa es la clave. Obviamente es otra área de especialización muy fuerte, se necesita mucho conocimiento para entenderlas, pero aquí lo que vamos a ver es el fundamento. Si les interesa más, les digo, hay otras materias en la Facultad de Química para ustedes químicos, como propiedades de los sólidos, para entender el fundamento, dispositivos del estado sólido, y bueno, hay otras materias, ¿no? Y ahora que ya la nueva carrera ya van dando, lo pueden tomar como optativas algunas de las clases de allá, caracterización y demás, ¿no? Microscopías y etc. que hay de allá. ¿Dudas acerca de las celdas solares? Bueno, lo vamos a ir viendo, ¿eh? O sea, no es de que ya, pero hay que empezar desde el cero, porque ahorita no han llevado nunca estado sólido, vamos a empezar desde el cero. ¿No? Luis Ángel. Sí, yo tengo una pregunta, profe. Para los paneles solares hay diferentes lugares donde pueden ser aceptados estos paneles solares, Sí. de acuerdo a la energía que llega, la energía solar que llega, pero ¿por qué en algunos lados no se permiten, pues, o no es viable esta energía? En realidad no es que, fíjate, ahora ya lo que se hace es que los haces mover, los giras de acuerdo a la posición en la que esté, para que, aquí como está esta foto, no es muy real porque el sol no debe de estar, debe tener cierto ángulo, preferentemente de 90, o sea, es en lo ortonormal, ¿no? Entonces haces girar los paneles para que siempre estén en cierta dirección orientada al sol, así como el girasol, así haces girar los paneles con algunos dispositivos. Y la energía, de hecho, es tanta que aunque esté nublado, se necesita hacer que esté demasiado oscuro para que no funcione. Por ejemplo, en Dinamarca o Noruega, en la parte de arriba, las partes más al norte, hay épocas del año donde no sale el sol en todo el día. O sea, es oscuro todo el día. En invierno está totalmente oscuro. Pues no te sirve un panel solar. Solamente lo puedes utilizar en la temporada donde hay luz todo el día. O sea, hay temporadas en las que sale luz todo el día. Entonces, esa es una restricción. Y luego son restricciones a veces políticas también, ¿eh? Porque no quieren que la gente genere su propia electricidad, lo cual es, por ejemplo, pues puede ser hasta ilegal, ¿no? O en algunas partes. Aquí en México hay un poco de conflicto, porque sí puedes generar tu electricidad, pero
por ejemplo, la red pública y todo eso, necesitas pagar algo de dinero al mes. No es muy caro, porque son como 35 pesos para la iluminación pública, pero apenas se está regulando y me dicen que hay algo de trabas y todo, ¿no? Pero eso es lo que pasa. Ah, ok, va que va. Gracias. ¿Va? ¿Dudas? Otra área que me parece importante son los materiales topológicos. Pues resulta que, de hecho, en el 2016, las personas que se dedicaron a investigar la topología, pues ganaron el premio Nobel en el 2016. Resulta que nos hemos dado cuenta que lo que creíamos que era un material, o que hay transformaciones en los materiales que nos permite conectar un material con otro material. O sea, topológicamente se le llama, son iguales. Bueno, pues resulta, este es un material topológico, resulta que hay materiales que por dentro son aislantes y por fuera, en la superficie, son conductores. Y ahí tienen una corriente además muy especial estos materiales topológicos. Tienen una corriente que donde esta parte va el spin hacia abajo y la otra va el spin hacia arriba. Ajá. Entonces puede transportar información con el spin. Y estos materiales son muy importantes para las nuevas tecnologías, para la espintrónica, para lo que les hablé de la computación cuántica, etc. Entonces la tendencia en el estado sólido va en algunas de estas direcciones. Las ramas más fuertes, obviamente, hay muchas ramas, mucha investigación en muchas áreas. ¿Tienen alguna duda de algo particular? No, todo bien. ¿Nada? No, profesor. Bueno, en lo que cambio de diapositivas, ¿dónde van a ser los tamales o qué? ¿No? Nadie se va a discutir los tamales. Ah, que son hoy, ¿verdad? Pues, se supone, pero pues no me va a quedar viendo porque no. Uy, los tamales eran temprano. Ya fueron, ¿verdad? Tienes razón. Ahora sí que me avancé. Banco COVID, no, pues así no, mejor no jalo. Vamos a ver. Bueno, resulta que... ¿Qué hora es, por cierto? Son las 2. Resulta que los materiales que tenemos en la tabla periódica, casi todos se encuentran en un estado de agregación sólido. Ah, caray. Los que son gases son el hidrógeno, los gases nobles, algunos de los no metales, algunos de los halógenos, como el cloro, el flúor, los que son líquidos es el mercurio y el bromo, y de ahí en fuera todos en una temperatura estándar o temperatura ambiente, cualquiera de las dos, son sólidos. Entonces resulta que el estado sólido no es un área que se enfoque en estudiar solamente algunos elementos. Involucra prácticamente todos los elementos. Ajá. Incluso los que se encuentran en gas, porque los puedes incluir en algún compuesto y se convierten en sólido, y les puedes aplicar presión y se convierten en sólido. Ahora hay muchos estudios importantes del hidrógeno metálico. Recientemente ya había predicciones de que se puede hacer el hidrógeno metálico, pero hay estudios importantes del hidrógeno metálico recientemente experimentales, me refiero. Ya hasta he llegado a ver alguna vez uno que otro compuesto, obviamente bajo condiciones muy especiales, que contiene a los gases nobles. Sigue siendo muy raro, obviamente, pero sí hay personas que hacen algún compuesto, algo que agregan energía y todo para hacerlos
reaccionar con algún compuesto. Entonces el estado sólido prácticamente compete a toda la tabla periódica, no es de algún elemento en específico. ¿Vale? Vamos a ver una clasificación para los minerales. Vamos a empezar con cosas de minerales, que es un área que quedamos que tiene que ver con estado sólido, y esa clasificación se llama la clasificación de Goldschmidt. Entonces vamos a llamar a los elementos litófilos. Litos viene de roca en griego. Y esos son los elementos que se encuentran en la superficie. En la superficie de la Tierra. Entonces, estos elementos normalmente se combinan con el oxígeno. Y no son tan pesados, por lo tanto no se han hundido, o cuando se formó la Tierra, no se hundieron. Los más pesados pues se fueron hundiendo. Entonces estos elementos están en la superficie. Luego vamos a ver que hay otros que son siderófilos. Sidero viene de hierro, por eso dicen la siderúrgica, habla de hierro. Ajá. Entonces los siderófilos, y filo significa amor, ¿no? O en griego, o sea, que ama o que es afín a cierto. Por ejemplo, bueno, no es cinéfilo, no es cineasta, ¿verdad? Bueno, filo se refiere de filosofía o hidrofóbico, hidrófilo, todo ese tipo de términos. Filo se refiere a que es afín o amor a. Entonces el hierro, cuando es afín al hierro, le llaman siderófilo. Estos elementos tienden a hundirse y se encuentran más hacia el núcleo de la Tierra, y es porque se disuelven en hierro. Y luego están los calcófilos, y eso se encuentra también cerca de la superficie. ¿Alguien sabe qué significa calco? O sea, ya les dije, filo es de amor o afín. ¿Alguien sabe qué significa calco? De calcio. No. ¿Asfixiar? Asfixiar. Muy bien, es de asfixiar. Entonces, los elementos que se consideraban en la antigüedad que asfixiaban son los elementos que tienen la misma composición o la misma química que el oxígeno. Entonces, los que tienen la misma química que el oxígeno son el azufre, el selenio, el teluro, el polonio. Bueno, ahí no puse polonio porque pues no es tan ya que si no mal recuerdo es un elemento sintético. Entonces el azufre, el selenio, el teluro pertenecen a la misma familia del oxígeno. Entonces por eso se le llama calcógenos. Ajá. Porque son como el oxígeno, tienen la misma química, pero no son oxígeno. Entonces por eso decían que son compuestos que asfixian. ¿Sale? Vamos a ver. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, los elementos que son litófilos son los que se encuentran en naranja. Ajá. Los elementos que son siderófilos son los que se encuentran en rosita, y los calcófilos son los que se encuentran en amarillo. Ustedes están acostumbrados de que pues, vemos mucho hierro por todos lados, vemos muchos elementos, el cromo, ¿sí? Bueno, resulta, el litófilo, por ejemplo, dijimos que es muy afín al oxígeno. Resulta que de estos siderófilos hay varios que son al revés. Si ustedes calientan óxido de rutenio, en vez de oxidarse, se va a convertir en metal. Es algo curioso. El iridio también. Hay varios metales así. Por eso hay otros que le llamamos luego los metales preciosos, como el oro, la plata, porque no son tan afines al oxígeno. No es fácil que se oxiden. El paladio, el platino, el oro, no fácilmente se oxidan. Ajá. Vamos a ir viendo más adelante de los detalles químicos de estos elementos. ¿Va? Bueno, esa es una clasificación.
para los minerales, pero vamos a ver exactamente qué es un mineral. Un mineral es un sólido homogéneo cristalino cuya composición química resulta de un proceso inorgánico de la naturaleza. Su composición química es homogénea. Eso quiere decir que tiene una fórmula química bien definida. ¿Va? Un mineral tiene una fórmula química bien definida. Sabemos exactamente cuántos oxígenos, cuántos aguas, cuántos carbonos, lo que tenga. Cuántos cloros, cuánto cobre tiene. Ajá. Y además proviene de un proceso natural. ¿Qué pasa si encontramos una piedra con cierta composición química bien definida, pero esta piedra cayó del espacio? O sea, es un meteorito. ¿Es un mineral o no es un mineral? Sí. Sí, es un mineral. ¿Hubo intervención del hombre? Ajá, sí, es un mineral porque ocurrió bajo un proceso natural. Ajá, no importa que no haya ocurrido en la Tierra. Es claro que, bueno, a lo mejor ustedes han visto que le dicen, pues en Marte encontramos un mineral que no hay en la Tierra, pero sí sigue siendo un mineral. Ajá, eso es lo bonito de la química y la ciencia. Bueno, sí, bueno, en general de la química y de otras ciencias. Lo que aprendemos aquí es válido en otras partes del universo. Lo malo a lo mejor puede ser si encontramos otros universos. Sí, Mariana. Ay, perdón, Marco. Por ejemplo, el mineral que está en la izquierda, como con forma de huevo, Ajá. que es verde, o sea, digo, sé que sigue siendo un mineral y, por ejemplo, también el que tiene como porciones azules y lo demás Sí, es gris, sí, se refiere a homogéneo en cuanto a su estructura química, ¿no? sí, es correcto. Y las vetas o lo demás que pueda tener de diferentes colores, ¿a qué se debe? Bueno, ahí va. Puede ser que haya una combinación de minerales y exista un dopaje. Eso lo vamos a ver tantito más adelante cuando veamos propiedades electrónicas. Que podemos dopar los materiales y al dopar le podemos dar diferentes colores. Ajá, podemos tener cuarzos de diferentes colores y nada más lo que tiene dopaje. Luego vemos más adelante que en la Edad Media estaban obsesionados que por el rubí, que por el zafiro y demás piedras preciosas que le ponían a sus coronas. Pues nada más son óxidos de aluminio dopado, que dopado con cromo, que dopado con titanio, dopado con hierro, y eso le da diferentes colores. Entonces esa variación de colores es por la concentración del dopante. Ok. Muchas gracias. De nada. Aplicaciones que tienen los minerales. ¿Ya saben? ¿Ya se las saben? Los cuarzos, por ejemplo, ¿qué aplican? Curativas. Sí, para el amor, para el dinero, para el chakra. Ahora que ya viene febrero, acérquense sus cuarzos para el amor, de los rosas. Obviamente, pues estas son cosas que la gente ha ido tendiendo a creer. Igual que las coronas, se ponían una joya y pensaban que tenía ciertas propiedades esa piedra. Pues igual la gente sigue, hay personas que siguen pensando que pues que cierta piedra va a tener cierta propiedad y que va a vibrar alto o así, ¿no? Lo cierto es que sí hay modos de vibración, pero en mi opinión personal no tiene nada que ver con cómo nos va a ir en el amor, ni en el dinero, ni los chakras, ni nada de eso, pero sí hay modos de vibración que tienen que ver con ese dopaje, y después vamos a ver los dopajes, el modo de vibración, que hace que este cuarzo que se crea para el amor sea rosita, y por qué este cuarzo es verde, y por qué tienen diferentes colores. Entonces vamos a ir viendo otras propiedades
o algo bueno, todos estos para empezar son óxido de silicio, ¿eh? El óxido de silicio es lo mismo que el vidrio que está ahí en sus ventanas. Ajá. Nada más que esto tiene un arreglo cristalino, y luego vamos a ver qué es eso del arreglo cristalino, porque se le llama cuarzo, porque se le llama vidrio, a pesar de que tiene la misma composición química. Vamos a ver cuál es la diferencia. Para eso quiero introducir un compuesto, quiero presentarles a alguien que ya conocen, y este es el diamante. Ajá. Con el diamante, el diamante es una piedra. ¿Me pueden decir ustedes, el diamante es un mineral? Sí, 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 ¿Por qué? porque se generan en procesos naturales. Bueno, De hay procesos diamantes naturales. naturales, y a lo mejor ya saben que está ordenado periódicamente. ¿Es inorgánico o es orgánico? inorgánico. Orgánico. orgánico, Ándale, ya empezamos con pleitos. inorgánico. Qué bueno que esto es en línea, porque ya ahorita se hubieran agarrado del chongo, que no, que es orgánico, que es inorgánico. Y el de la basura me lo recibió como inorgánico. No, la idea es que si tiene enlaces carbono-hidrógeno, vamos a considerarlo orgánico. Pero en este caso, el diamante tiene enlaces únicamente carbono-carbono. No tiene enlaces carbono-hidrógeno. Entonces, por eso consideramos al diamante un material inorgánico, a pesar de que está hecho solamente de carbono. No tiene enlaces carbono-hidrógeno. Entonces, va a ser inorgánico, va a ser creado por un proceso natural, bueno, en principio, porque hay diamantes sintéticos, y entonces consideramos un mineral. No tiene aplicaciones aparte de la joyería, aparte de aparte de servir para anillos de compromiso y demás. Es un material muy duro y lo pueden poner aquí en una sierra para cortar, porque es por la dureza que presenta. Pero le podemos dar otras aplicaciones a los minerales. Por ejemplo, algo que luego se usa mucho es el talco. El talco resulta que es un compuesto formado por magnesio 3, silicio 4, oxígeno 10, OH2. ¿Cómo se llama este compuesto? ¿Cuál es la nomenclatura? ¿Cómo decimos que se llama este compuesto? Los que ya llevaron inorgánica. Bueno, se llama talco, les acabo de decir. Resulta que en estado sólido no podemos nombrar todos los compuestos. Ajá. Primero porque vamos a encontrar estados de oxidación variables. Y entonces ya esa nomenclatura atoico, perico y demás, ya deja de funcionar, porque vamos a tener estados de oxidación mixtos con 0.5, que luego vamos a ver, en la siguiente clase creo que vamos a ver eso. Entonces, el talco es otro compuesto formado de diferentes elementos y sirve para otras cosas. ¿Por qué sirve para echárselo a los pies? Bueno, resulta que es un compuesto laminar, o sea, son muchas láminas. Y aquí entre estas capas se atora el agua, el sudor. Ajá. Y además eso lo hace frágil. Si se fijan, normalmente la botella que compran del talco en la tienda es polvito. ¿Por qué? Porque estas capas se rompen. Esta con esta se rompe, esta capa. Ajá. Hace que se rompan, que se separen. La interacción que hay entre esta capa y esta capa es débil. Es prácticamente una interacción intermolecular. Más o menos, no es una molécula, pero más o menos es del mismo estilo. Es muy débil, pero la interacción que existe entre estas acciones es muy fuerte. Entonces se rompe en laminitas. Ajá, y por eso tenemos el talco en polvo. Entonces, concluyendo, o aquí llegando, aterrizando, los minerales deben de ser sólidos en condiciones naturales,
deben de haber ocurrido de forma natural en el universo, deben de ser inorgánicos, deben de tener una fórmula química bien definida y deben de tener un arreglo cristalino, que es algo que no hemos visto todavía, que es eso de arreglo cristalino. ¿Alguien ya sabe qué es esto de arreglo cristalino? Bueno, yo sé que varios de ustedes ya lo saben, porque ya de algunos de aquí los conozco y sé que lo saben. Algunos estaban de oyentes y otros ya sé que están en semestres avanzados. Pero a ver, ¿me pueden decir? Yo sé que algunos saben aquí, ¿nos pueden explicar qué es un arreglo cristalino? Creo que era un arreglo periódico y ordenado, ¿no? Un arreglo periódico y ordenado. O sea, la estructura interna, los átomos de los que forman, o de los que se forman estos compuestos, están ordenados periódicamente. O sea, se acomodan de una forma exclusiva. Ajá. Y ese arreglo exclusivo es de largo alcance. Eso quiere decir que si nosotros empezamos con la parte 1 del otro lado del material, vamos a tener el mismo arreglo atómico. O sea, sigue siendo periódico. Y a eso le llamamos un cristal, una estructura cristalina, un arreglo cristalino. ¿Queda claro que es algo que sea cristalino? Sí. Profesor, ¿puede repetir qué dijo de largo alcance? Se me fue tanto en internet. ¿Qué significa que sea de largo alcance? Que el arreglo que tenemos en un inicio del material, imagina tú que tienes un grano de sal y ves el grano de sal desde el lado izquierdo hasta el lado derecho en un microscopio y quieres saber cuál es el arreglo que tiene del lado izquierdo, resulta que ese arreglo se repite una y otra vez hasta llegar al lado derecho. Eso significa que hay un arreglo cristalino, o sea, el material se ordena o sus átomos se ordenan periódicamente en su estructura interna. Eso significa un cristal. Ahora bien, vamos a pensar, ¿sería correcto entonces cuando voy en el carro y dicen, ya le rompieron el cristal? ¿Será correcto? Sería el vidrio, ¿no? Sería el vidrio. El vidrio resulta que no es cristalino y vamos a ir viendo. Entonces vamos a ver un conjunto de ejemplos para que nos quede más claro. Les voy a dar 3 minutos para que los piensen. Ajá. Y ahorita los hacemos juntos. A ver, vayan pensando si cumple con las características que tienen acá. Son 5 características. Debe ser sólido en condiciones naturales. Debe ocurrir naturalmente en el universo. Debe ser inorgánico. Debe tener una fórmula química definida. Y debe de tener un arreglo cristalino. Entonces, les doy 5 minutos. Y vamos a... Vamos a ver, entonces, ¿el mercurio? No es un mineral. No, no es mineral. ¿Qué lo reprime? Está en estado líquido. Pues Su estado. Es líquido, ¿verdad? En estado natural. ¿El plástico? No. No. Es hecho por el hombre. No. Es un polímero. Es un polímero, pero la estructura interna, a ver, está hecho por el hombre, ¿qué más? ¿Es orgánico? Es orgánico, ¿qué más? Y no es No estará en uniforme. condiciones naturales. No está en condiciones naturales, ¿qué más? No tiene arreglo cristalino. No tiene arreglo cristalino, ¿qué más? Vamos a regresar a la... Su estructura química no está bien definida. Y no tiene una composición química perfectamente definida, porque sí tiene un monómero. ¿Sí? El monómero sí es la unidad y esa sí está definida. Pero una vez que se ramifica,
ya sabrá Dios cómo queda el monómero. Ajá. O sea, tiene cada sección sí está definida, eso sí, el monómero, pero ya más ramificado, la composición no está perfectamente definida. O sea, como que tiene una sección, puede estar unas secciones más largas. Si tomamos un centímetro, una micra cúbica, ya no va a ser exactamente igual que otra micra cúbica de otro lado, porque ya se ramificó y todo. Entonces ahí lo que se hace en los polímeros es clasificar con el monómero que lo generó. Y entonces el monómero sí está perfectamente definido, lo sabemos así, con alta certeza, pero ya una vez que ramifica, ya no sabemos exactamente así con precisión cómo quedó. Entonces no cumple nada, ¿no? Ninguno de los conceptos que vimos. Sí, bueno, sí es sólido, pero no en condiciones naturales. No ocurre naturalmente en el universo, no es inorgánico, perdón, no es inorgánico. Entonces no cumple las condiciones. Este vaso de vidrio, El vidrio sí sería, pero el vaso no. el vidrio, nos vamos a ver algo más adelante, que resulta que el vidrio es amorfo. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Amorfo es lo contrario de cristalino. ¿Existen condiciones naturales? Sí. ¿Existe como sólido en el universo? Sí. ¿Es inorgánico? Sí. ¿Tiene una fórmula química definida? Sí. Pero resulta que es amorfo el vidrio. Ajá. Entonces, vidrio y cristal no son lo mismo. En términos históricos se ha utilizado cristalino para decir algo transparente. Y por eso se utiliza a veces la misma palabra de que hay un cristal, un vidrio, porque es transparente. Pero aquí en química, y en especial en estado sólido, vamos a ir aprendiendo que no son lo mismo vidrio y cristal. ¿Sí? Entonces, el vidrio es amorfo, el cristal es periódico y ordenado. El carbón. Ay, Sí. perdón. Es que le iba a preguntar algo, profe. A ver, Una vez leí, no me acuerdo dónde, ya tiene mucho tiempo, pero que el vidrio estaba en estado líquido. bueno, no es que esté en estado líquido, el estado de agregación tú lo ves y es sólido, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Pero lo que ocurre es que adentro el vidrio se sigue moviendo. Así como muchos materiales, el vidrio también se sigue moviendo. Ajá. Y entonces, esos átomos de óxido de silicio se siguen moviendo, y tienen cierta movilidad. No sé si han ido alguna vez a una catedral muy antigua. No hablo de 500 años, hablo de una catedral que tenga 1500 años o alguna iglesia que tenga ya más de 1000 años. El vidrio, los primeros vidrios que se lograron poner ahí, están escurridos. Si no, busquen ahí una imagen, no necesitan ir. Busquen ahí en internet vidrios de iglesias antiguas y los vidrios están como escurridos, o sea, ya se empezaron a fluir, o sea, no está totalmente rígido. Y vamos a ver eso. Todos los materiales en estado sólido que conocemos van a tener un movimiento, y eso lo vamos a aprender, que sí tienen un movimiento dentro. Entonces el vidrio no es que sea líquido, sino que sus átomos tienen movilidad, y tienen bastante movilidad. O sea, bueno, relativamente, ¿no? En 1000 años ya se logra deformar el vidrio. ¿Sí? El carbón. Sí, es mineral. Sí, sí es mineral. No es mineral. No, porque es orgánico. Es amorfo, ¿no? ¿Es grafito? Vamos a ver. Pues hay diferentes tipos de carbón, ¿no? Existe el carbón de la madera. Y luego existe el carbón que que se forma con carbono, que se le llama la hulla. Ajá. Y luego existen compuestos hechos de carbono, o sea, el grafito, el diamante.
Bueno, entonces primero hay que separar de cuál estamos hablando. La hulla, del diamante, etc. Bueno, el diamante ya les dije que tiene una estructura cristalina definida. El grafito también tiene una estructura perfectamente definida. El carbón de la madera, el que se hace de dejar la madera, ese no tiene una estructura cristalina definida. Sí está hecho de carbón, lo que queda del material, del elemento carbono, pero no va a quedar con una estructura definida. Entonces ese no sería un mineral. Lo que sí la hulla es un conjunto de materiales que pueden tener una estructura cristalina, con otros que quizás son amorfos. Ajá. Entonces la parte cristalina al carbón, pues eso le da una peculiaridad, o sea, puede tener los nanotubos, por ejemplo, esos también son cristalinos y un montón de... Los nanotubos también ocurren de forma natural en ciertas ocasiones. Entonces, este carbón entra en el dilema, porque puede tener partes cristalinas, ¿es inorgánico o es orgánico? Alguien dijo que era orgánico. ¿Es inorgánico o orgánico? ¿Inorgánico? Inorgánico. Es inorgánico. Orgánico. ¿Por qué? Porque no tiene carbonos enlazados a hidrógeno. Entonces, este es inorgánico. Ajá. Pero resulta que el carbón, así como lo encontramos, muchas veces tiene asfaltos o cosas, cadenas alifáticas, etc., que tienen pedazos con hidrógeno. Entonces puede entrar en conflicto en decir, ¿es mineral o no mineral? Porque puede ser una mezcla. Ajá. Sin embargo, al carbón, así como está, se le conoce como carbón mineral. Ajá. Porque tiene varias partes que son periódicas y cumple con la mayoría de los aspectos. Vamos a regresar. Es sólido, ocurre naturalmente en el universo, es inorgánico, tiene fórmulas químicas definidas. El problema es de que como es una mezcla con arreglos periódicos y no periódicos, pues puede entrar un poco en conflicto. Sin embargo, se le sigue conociendo como material o como carbón mineral, aunque no todas las secciones son periódicas. Ajá. Entonces ahí es una zona un poquito gris, un poco en conflicto, pero se le conoce como carbón mineral. Un pedazo de cuarzo sería mineral o no mineral. 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 Muy bien. Tipos de minerales hay muchos. Silicatos, que tienen silicio y oxígeno. Oxígenos, sulfatos, fosfatos, halógenos. Y hay minerales comunes como la hematita, la megmatita, el corundum. El corundum es óxido de aluminio. El corundum hace que son las gemas, ¿no? A ver, rápido. Estado de oxidación del hierro en este compuesto en la hematita. 3 más. 3 más. Estado de oxidación del hierro en la magnetita. 2 más. Ah, caray. No. 4 No. más. 4 más. 4 más. Y No, entonces el porque oxígeno divide tiene en 3 más. 3 4 menos. tercios. Algo nos está haciendo cortocircuito, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Es la química del estado sólido es química de otro universo o qué está pasando? Ojo, aquí los estados de oxidación están mixtos. Es por eso que no podemos nombrarlos con nombres clásicos. Aquí hay un estado de oxidación único, que es 3 más, pero aquí hay una combinación de estados de oxidación. Es por eso por lo que no podemos decir icto, ato, ico, etc. Porque aquí hay una combinación de estados de oxidación y entonces es una fracción. Aquí hay una fracción, está en fracción, ¿verdad? Por último, la estructura cristalina es algo muy importante en el estado sólido. Puede ser el mismo elemento carbono, siempre carbono, pero si cambia la estructura cristalina, podemos tener grafito, o podemos tener diamante, o podemos tener
grafeno, o podemos tener nanotubos, o podemos tener fulerenos, o podemos tener un montón de cosas. Entonces, la estructura cristalina en el estado sólido es muy, muy, muy importante. Ajá. Es la que nos va a dar las propiedades totalmente diferentes unas contra otras. Entonces, es la misma composición química, pero cambia la estructura cristalina. Vamos a ver qué falta. Listo, eso lo vemos después. ¿Vale? Entonces nos vemos en la siguiente clase, que es el lunes. Tengan buen fin de semana. Ojalá que no les haya sido tan agotadora esta semana. Bueno, todo no acaba, pero conmigo ya acabaron. Entonces nos vemos el lunes. Que les vaya bien. ¿Profe? El lunes es feriado, profe. Igualmente, profe. Uy, el lunes es feriado. Ok. Vámonos. El viernes ya agarro para... Puente largo. Sí. No, pues ya la hicimos. Muy bien, me da gusto eso. Qué buenas noticias me dan. Entonces, que tengan buen Profe, tengo fin. una pregunta. Sí, En los cuarzos, por decir que cumplen con todas las características de ser un cristal, sí. pero cuando los ponen como en collar, ya hay una intervención ahí del hombre. La estructura interna sigue siendo la misma. Y sigue ok. siendo un mineral. Que tú lo talles y le des una forma externa, la estructura interna sigue siendo la misma, que es lo que importa. Ok. Va, que va. Gracias. ¿Va? Órale. Profe, ¿esta clase nos las va a subir? Sí, de hecho no había subido la otra porque no la he editado, pero ahorita la edito. Sí, profe, muchas Sí. gracias. Órale pues, cuídense. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta Gracias, luego. profe. Que la pasen bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Que les vaya bien. Chao, chao.